Mil mensajes. Hoy estamos con el número 776. Si este número resulta importante o va a resultar muy importante a un grupo de personas, las personas que son muy creativas y que tienen muchas fantasías, porque este número está hablando del miedo a las fantasías, de ese miedo a fantasear. Hemos hablado de las fantasías en otros mensajes, pero en este es el miedo que puede tener a fantasear una determinada personalidad. Y entonces a esa imaginación, por ejemplo, nosotros llamamos que fantasear, para nosotros es crear, recrear, reformular, inventar realidades que no existen. Y esto es una capacidad, e inclusive esto la llamamos capacidad de imaginación. Y si es una capacidad de imaginación que tiene como consecuencia la creación de libros, de películas, de obras de arte, de situaciones muy interesantes para los demás, puede inclusive ser toda una manera de vivir. Pero cuando las fantasías son sobre todo negativas y tienden a generar un ambiente de mucha hostilidad o un ambiente de unas realidades muy malas, las peores que nos podamos imaginar como individuos, esa capacidad de fantasear está muy mal. Y entonces a esa capacidad de fantasear podemos asumirla y podemos enfrentarla para hacerlas muy positivas, inclusive si no tiene como objetivo hacer productividad artística, sino hacer cualquier tipo de productividad, inclusive también con nosotros mismos, y es lo que ahora llaman y se ha llamado la visualización. Entonces yo puedo generar y tener esa capacidad de fantasear para realmente visualizar, y al visualizar ya estoy de acuerdo con algunas teorías y sobre todo de la cuántica y todo lo que tiene relación con los paradigmas metafísicos, tiene entonces relación y hay mucha gente que entonces el fantasear realmente es un recurso y un recurso muy valioso de visualización, de imaginación. Cuando hablamos entonces de temor a la fantasía, tenemos que revisar por otra parte lo que a nuestro juicio es temor. Y el temor para nosotros es un miedo organizado. ¿Y qué significa un miedo organizado? Es un miedo que realmente se ha enfrentado, se ha revisado y se buscan todos los elementos para nosotros poder actuar con seguridad sobre ese miedo a través de valorar realmente las amenazas, colocarlas en su justo nivel, bajarle de nivel de peligrosidad contra la estructura que estemos revisando y también fortaleciéndonos nosotros. Esas dos maneras de actuación, entonces aparece el temor. Y entonces el temor nos enseña, por ejemplo, que ante el temor a la soledad, los seres humanos entonces podemos hacer cosas muy buenas como hacer familia, tener una pareja estable, cultivar amigos. Si le tengo miedo, por ejemplo, a la pobreza, trabajo muchísimo y soy bien productivo y soy ahorrativo y sé hacer inversiones para luchar contra esa posible pobreza que me genera tanto miedo. Entonces el temor es un miedo organizado. El temor es, a nuestro juicio, la generación de toda una serie de esquemas que nos van a ayudar a defender de lo que es ese objeto, esa amenaza que nos puede cambiar la vida. Entonces, ¿qué significa para nosotros sentir temor a las amenazas y cómo manejarlo? Entonces, cuando uno siente que hay una amenaza y que esa fantasía se recrea en la reformulación y en el mejoramiento y perfeccionamiento de cómo esa amenaza va a actuar sobre nosotros para hacernos daño o hacerles daño a toda la gente que queremos, entonces usemos esa misma capacidad de imaginación para hacer todo lo contrario, es decir, para fortalecernos, para entonces tener criterios muy claros sobre los cuales son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son inclusive las amenazas, vislumbrarlas, calibrarlas y trabajar contra ellas. Por ejemplo, vuelvo al tema de la soledad.
Si yo siento que la soledad es una amenaza real en mi vida y no me gusta y no quiero aceptarla, entonces ¿cómo me organizo a través de toda una fantasía que me va a ayudar a visualizarme rodeado de gente que quiero y de gente que me quiere? Y entonces me visualizo con una gran familia, me visualizo con una gran cantidad de amigos, me visualizo haciendo obras, reuniéndome, participando activamente en organizaciones no gubernamentales, me siento y entonces hago todo lo posible para que en mis fantasías yo le indique realmente a mi cerebro sobre cuáles son las vías que tengo que lograr para vencerla y para hacer de ese miedo, y ojalá que me explique bien con todo lo que he dicho anteriormente, transformar ese miedo en temor. Es decir, el temor a las fantasías debe llevar a que estas fantasías realmente no sean las negativas. Transformar esas fantasías negativas, esas amenazas terribles que muchas veces nos pueden paralizar ante la sola imaginación de su presencia, y resulta que probablemente eso no es así. Probablemente tenemos que ocuparnos de cómo darle un menor sentido a esa amenaza, luchando a través de nuestras fortalezas, aumentándolas, incrementándolas, optimizándolas, pero también podemos trabajar sobre nuestras debilidades, probablemente luchando contra nuestras debilidades, superándolas y trabajando directamente sobre la amenaza, en la revisión de las amenazas, qué significan las amenazas, y hacer de todo eso entonces, a través de esa fantasía, una visualización en la que nosotros, a través de mecanismos muy importantes, sobre todo si tienen un fundamento y son racionales, de cómo vamos a fantasear para vencer esa amenaza, vencer esas amenazas que realmente nos pueden generar una gran angustia. Este número sé que es un poco extraño para mucha gente que le teme a las fantasías y les teme, claro, porque son fantasías negativas. Inclusive cuando hay fantasías muy positivas, y eso generalmente nos pasa al terminar la infancia y en plena adolescencia, hay muchas fantasías. Los seres humanos en estas edades de nuestras vidas planificamos, hacemos cosas y probablemente no son malas, también son muy buenas. Y esas fantasías, si las logramos comunicarnoslas a nosotros mismos y buscarle todo un sustento muy interesante, podemos entonces realmente ir a conseguir a la consecución de ese objetivo que puede realmente iluminar todas nuestras vidas. Y entonces, bueno, el temor a las fantasías. ¿Usted tiene alguna fantasía que le tema? Primero, se puede contestar a sí mismo de acuerdo con el marco conceptual que estamos poniendo, que estamos colocando, si usted siente miedo a fantasear ya las volvió un temor, ya las organizó, ya las hizo realmente parte importante de todo su esquema de defensa y su esquema de optimización como ser humano. Y lo segundo es, ¿a qué le tiene ese miedo? ¿Cuáles son los elementos? ¿Son afectivos, son sociales, son eróticos, son intelectuales, son económicos, son espirituales? Y cuando usted llegue a esa revisión, por supuesto con un profundo autoconocimiento cada vez mejor, entonces probablemente usted no le va a, tener, a sentir miedo a las fantasías. Y ese temor a las fantasías las haga aprovechar para una buena visualización y un buen trabajo mental previo a todo lo que usted puede conseguir, desde su sanación hasta elementos de lograr grandes objetivos. Para que usted fantasee ahora en positivo, en lo que será su vida dentro de un año, 2 años, poniéndole un guión positivo, optimista, esperanzado, a pesar de las circunstancias, si son adversas, mucho mejor que piensen positivo. Los dejo con este hermoso cuadro, un cuadro de un pintor venezolano, Leopoldo Lamadrid. Y este es un cuadro muy interesante porque es un cuadro de un portal andino, en el páramo andino. Y realmente consideramos que es muy hermoso.
Y le recomendamos también que usted puede ponerse en contacto con muchos artistas venezolanos y con una gran curadora, el arquitecto Vera Mótola, a través de www.ventanadelarte.com y que ahí realmente puede ver y aprender muchísimo de arte venezolano, estar en contacto con grandes artistas plásticos nacionales, bueno, y va a disfrutarlo mucho. Yo sé que sí. Y por lo tanto, en espera del próximo de los 1000 mensajes, los dejo con la siguiente pregunta. ¿Usted le teme realmente a sus fantasías? ¿No cree que organizando sus fantasías tiene un más claro objetivo de lo que realmente quiere obtener? Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.